Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy el doctor Maximiliano, el médico que trabajaba en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, y hoy día les voy a hablar acerca de cómo Estados Unidos y el narcotráfico, esta guerra al narcotráfico, nos ha convertido a los ecuatorianos en ecuatorianos y a los latinoamericanos en latinoamericanos. Esto quiere decir en mulas que transportan droga y al mismo tiempo individuos que votan en elecciones sin conciencia histórica, ecológica, sanitaria, cultural, que en este momento se ve aturdida porque no recordamos nuestra historia. Todo el fenómeno comienza en Ecuador. En Ecuador, el país que ha tenido 120 gobernantes y 46 constituciones en solo 200 años y en una superficie de territorio continental de 284.000 kilómetros cuadrados, que significa uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero que en definitiva es un país que tiene o que fue parte de los más grandes imperios del mundo. Hoy es parte del imperio norteamericano, somos parte de su patio trasero. Antes fuimos parte del imperio español, éramos la Real Audiencia de Quito, la más grande Real Audiencia en Sudamérica. Y también fuimos parte del imperio de los Incas, el primer y más grande imperio de Sudamérica, donde llegamos a ser la segunda capital. Todo este reino de Quito, como se le denomina, esta Real Audiencia de Quito, como se denominó, y este país que hoy se llama Ecuador, es ahora presa fácil del narcotráfico, de la violencia y sobre todo del ejército norteamericano, que ha establecido aquí en Ecuador bases militares no presenciales, pero tiene ocupado el territorio ecuatoriano con un centro de operaciones en Manta, con un centro de operaciones en Galápagos, y que además ha utilizado Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional no solamente para poner y quitar presidentes y establecer la política de nuestros países latinoamericanos, como por ejemplo en este momento el Fondo Monetario Internacional, vísperas de las elecciones de Ecuador, le ofrece ya más de $1.000 millones al presidente Daniel Noboa para que pueda ganar las elecciones mediante la reconstrucción de carreteras, el refinanciamiento de las hidroeléctricas, la ampliación de la red, etcétera, etcétera, proyectos en los cuales parte de ese dinero es botín de los políticos, desde que el Fondo Monetario maneja las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Y cómo es que los políticos se apropian de los recursos, de los préstamos de los del Fondo Monetario Internacional. Simplemente resulta que hay 1.400 millones de dólares, como en este momento. El gobierno le presenta al Fondo Monetario Internacional proyectos. Estos proyectos son aprobados y en los proyectos hay una sobrefacturación y no solamente que hay sobrefacturación, inclusive las empresas que se van a contratar para ejecutar el proyecto tienen que pagar sobornos a los funcionarios que saben que su tiempo de duración en el gobierno es menos de 4 años e indeterminado al mismo tiempo. Quiere decir que cuando cambia el gobierno, cambian ellos. En el caso del gobierno que tenemos ahora, son funcionarios que tienen conciencia muy clara de que solamente estuvieron 18 meses en el poder y que esta era la mejor y posiblemente la última oportunidad de ser ricos. Esto es lo que hace muy particular al sistema de gobierno de intromisión de Estados Unidos en América Latina,
Y ha llegado a tal punto que gracias al Fondo Monetario Internacional, Ecuador ha llegado inclusive a perder territorio. En este momento ha cedido las Islas Galápagos y 200.000 kilómetros alrededor, que significan el 80% de la superficie continental ecuatoriana, pero en el mar, a Estados Unidos, que ahora es el administrador de esa zona. Y esto no solamente que es el administrador, sino que dispone de la Marina, el Ejército, la Policía, los jueces, las instituciones que hay en Galápagos, de todo lo que hay en Galápagos, al servicio de los Estados Unidos. Entonces, nuestra policía, nuestra marina, nuestro ejército tiene que cuidar Galápagos. No lo cuida Estados Unidos solamente, sino que cuida conjuntamente con el ejército ecuatoriano, con la marina ecuatoriana, porque Galápagos se ha convertido en una de las principales rutas del narcotráfico. Una ruta al narcotráfico que no existía antes de que Estados Unidos adquiriera la posesión de Galápagos en el gobierno de Lenín Moreno, es decir, en el año 2017. Esa ruta por Galápagos no existía. Es una ruta creada específicamente por la CIA, por el gobierno norteamericano, para poder justificar la presencia norteamericana en las islas, que además está justificada porque la flota china de 200 barcos pretende desde hace años invadir Galápagos y saquearlo. Y como el Ecuador dice que no tiene recursos suficientes para enfrentar a esta flota china, ha convocado a Estados Unidos para que, utilizando su tecnología, intimide a la flota china y al mismo tiempo intimide al gobierno de China. Esto es lo que nos ha convertido en ecuatorianos, individuos sin conciencia histórica, sin conciencia ecológica, sin conciencia sanitaria, sin conciencia social, sin conciencia histórica, que vamos a votar en las urnas. En este momento, en las elecciones de los Estados Unidos, ya Donald Trump es posiblemente el próximo ganador. ¿Y por qué es el próximo ganador? Porque en Estados Unidos las elecciones siempre favorecen al que tiene más dinero, al que pone más dinero en las elecciones. Eso desde el momento en que se creó Estados Unidos. El gobierno de los norteamericanos es el gobierno de los ricos, y el más rico es el que pone y quita presidentes en ese país. En este momento el más rico en Estados Unidos es Elon Musk y está con Donald Trump. Pero no solamente que el gobierno de los Estados Unidos ha sido puesto por el más rico de los ciudadanos, empezando por JP Morgan, que puso ya a muchos presidentes de los Estados Unidos que sucedieron, e inclusive al mismo Abraham Lincoln. Esto nos hace pensar que el gobierno de Israel, que en este momento está en guerra con los países árabes, Palestina, con Líbano, y ahora entra en guerra con Siria, y posiblemente entra en guerra, ya prácticamente en guerra con Irán, necesita de Estados Unidos como su principal proveedor de dinero y de armas. Y para eso tiene que ganar las elecciones y tiene que invertir en las elecciones de Estados Unidos, y por eso va a invertir en Donald Trump y le va a dar dinero para que gane las elecciones y pierda Kamala Harris. Por tanto, ya aquí a 3 semanas, yo he apostado con mi mujer a que el que gane es Donald Trump. Ella está a favor de Kamala Harris. Y le he explicado el por qué. Ella me ha explicado, en cambio, que Kamala Harris tiene muchas cosas a su favor, comenzando porque ella es mujer, segundo, puede ser la primera presidenta norteamericana, tercero, porque ella puede aglutinar a todos los migrantes que han llegado a Estados Unidos, que en este momento
son la gente detestada, son los latinoamericanos de Estados Unidos. Y somos latinoamericanos de los Estados Unidos porque no hablamos inglés, no somos protestantes, entramos de manera ilegal, trabajamos de manera informal y a veces de manera ilegal, y todo eso nos convierte en lo que ellos llaman ilegales, que es peor que si usted en la época de Hitler le llamaran judío. En Estados Unidos ser ilegal, entre comillas, o ser latinoamericano es lo mismo que en la época de Hitler en Alemania, cuando se les decía judíos a los individuos rechazados, o se les decía comunistas a los individuos rechazados de esa sociedad. En ese mismo drama estamos viviendo nosotros los ecuatorianos. ¿Cómo se forman los ecuatorianos? En este momento, los ecuatorianos se forman principalmente en los barrios miseria del país, que en su mayoría están en la costa de Ecuador. En segundo lugar, se forman en los colegios y universidades estatales, donde estos colegios se han convertido en el centro de reclutamiento y formación de pandillas, y en las universidades, donde se han convertido en abogados, en economistas, en profesionales de la comunicación, que están al servicio del narcotráfico, que están al servicio de los políticos manipuladores, están al servicio de gobernantes oportunistas que llegan mediante elecciones ganadas dudosamente en Ecuador, tan dudosamente como se ganan las elecciones en Estados Unidos. En Ecuador las elecciones se ganan, se supone, por el voto de la mayor parte de la población en favor de un candidato en 2 rondas. Si los dos no reúnen el 45% con 10 de diferencia del segundo, o no reúnen más del 50% de las votantes, no ganan las elecciones. En Estados Unidos ni siquiera es ese sistema. El sistema de Estados Unidos es todavía más corrupto que el sistema de Ecuador. En Estados Unidos hay un colegio electoral, y los miembros de ese colegio electoral son los individuos que ganan en cada uno de esos estados. Y esos individuos que ganan en cada uno de esos estados, después, si les conviene, si no llegan a un acuerdo con el candidato que inclusive es el que les puso en el colegio electoral en un principio, sea republicano o sea demócrata, ellos pueden cambiarse y pueden pasar a votar por el republicano o el demócrata contrario al candidato que les puso en el colegio electoral. Es decir, la corrupción en Estados Unidos tiene 2 fases. La primera fase, que es comprar el voto de los norteamericanos, y ese se compra mediante el marketing, el mercadeo, las campañas publicitarias, las campañas electorales. Se compra el voto. Y en segundo lugar, mediante la compra del voto o la conciencia del colegio electoral, de los miembros del colegio electoral. Es decir, hay 2 fases mediante las cuales se llega a la corrupción en Estados Unidos. Este es el gran problema mediante el cual los norteamericanos se han convertido en americanos, individuos que consumen droga, votan por el furor de la publicidad y la política, sin conciencia histórica, sin conciencia ecológica, sin conciencia multicultural que deberían tenerla, sin conciencia multirracial que deberían tenerla.
En cambio nosotros, los latinoamericanos, nos hemos convertido primero en el patio trasero de los Estados Unidos y en segundo lugar en campos de guerra de Rusia, en campos de guerra de Estados Unidos, en campos de guerra de los narcotraficantes y finalmente en latinoamericanos, individuos desesperados que escapan de sus países en olas migratorias y que nos hemos convertido finalmente en lo que fueron los bárbaros que invadían Roma, los vikingos que invadían Europa, los piratas que quemaban puertos y barcos españoles, que los asaltaban, en colonos norteamericanos que llegaban con sus familias a matar indios, búfalos y todo animal que pudiera darles dinero mediante la venta de sus pieles. A eso nos hemos convertido. Muchas gracias.